Continuamos con más noticias. Ya se integra a la programación nuestra compañera Jackie y también Odilí para que lleguemos a las 12 del mediodía con las noticias, Odilí. Y no todo lo que pasa en Guatemala es negativo. También hay noticias bastante positivas como lo que está sucediendo en la ciudad colonial en Antigua Guatemala. Buenos días, Jacqueline. Buenos días para usted, amigo televidente. Esta es la edición 12ª de este encuentro empresarial iberoamericano en Antigua Guatemala, una sede que está marcando definitivamente cambios importantes en Guatemala y la forma en cómo 22 delegaciones empresariales de la región ibérica van a continuar conversando con autoridades de gobierno sobre cuáles van a ser ahora los pasos a seguir para dar oportunidades. ¿Cómo estás, Jacqueline? Muy buenos días. Muy buenos días, así es. Así que desde el día de ayer, tanto Claudia como Odi, pues sabemos, está llevando a cabo este encuentro empresarial iberoamericano que finalizará el día de mañana ya con las conclusiones que serán entregadas a los jefes de Estado, a los 19 jefes que estarán participando. Y por supuesto, esta actividad se sigue desarrollando allá en la Antigua Guatemala, que está siendo foco para todos los países de Latinoamérica en este día que se está llevando a cabo este 12º encuentro empresarial. Y por supuesto, como segundo día consecutivo, ellos siguen abordando diferentes temas para la región, para la Agenda 2030, y es así como vamos a enlazarnos allá para ver todo lo que está ocurriendo de primera mano. Extraordinario. Es verdad que todavía quedan zonas en las cuales pueden tener acceso a través del 2G para llamar por teléfono, pero no tienen capacidad para obtener servicios digitales, telemedicina o teleeducación, etcétera. Pero ya hay buenas infraestructuras digitales. Tenemos el desafío de conectar a los que no están conectados, que son 43%, si no recuerdo mal la cifra que nos ha dado Pablo Bello. Ese 43%, ¿qué tenemos que hacer? Pues si no queremos que la gente quede atrás en este proceso, tenemos que hacer un proceso de inclusión de todas estas personas. Y la inclusión tiene que ver con personas alejadas en zonas rurales y con hogares de baja renta per cápita. Es decir, los que tienen bajos ingresos son personas que tienen más riesgo de quedar atrás en esta brecha digital. Y entonces tenemos que trabajar los operadores de telecomunicaciones, y lo hacemos encantados, buscando soluciones imaginativas de economía colaborativa, como estamos haciendo, por ejemplo, en Telefónica en Perú, porque ahí hay una gran dificultad de acceder en zonas rurales, pero nosotros no podemos extender nuestras redes a la densidad de población. Y entonces, ¿qué hacemos? Hemos buscado fórmulas imaginativas, hemos hecho un acuerdo con Facebook, con las operadoras locales y con los bancos de desarrollo, de tal manera que estamos apostando por lanzar este proyecto piloto en el resto de América Latina, zonas rurales y en hogares de rentas bajas. ¿Qué tenemos que hacer? Eso supone buscar alianzas público-privadas. Alianzas público-privadas. Los gobiernos tienen que saber que nosotros somos sus aliados, que vamos a hacer y seguir haciendo inversiones, pero que también los gobiernos tienen que hacer algunas tareas. Una, institucionalidad del desafío en el ámbito de la comunicación, en el ámbito de la digitalización. Ministerios TIC, Ministerio de las Telecomunicaciones, coordinación de las agencias de la digitalización, prioridad en el ámbito más alto de los gobiernos. Tiene que hacer otras tareas que tienen que ver con atraer inversiones, y para atraer inversiones tiene que haber seguridad jurídica y tiene que haber un marco regulatorio que nos permita seguir avanzando. Y nosotros no podemos seguir tributando como si fuéramos una teleoperadora del siglo XIX ni del siglo XX. Tenemos que seguir tributando como somos una operadora del siglo XXI, y eso significa competir en condiciones de igualdad con el resto de las grandes tecnológicas. El level play field significa eso. Y nosotros queremos que el Estado sea sostenible fiscalmente para que pueda seguir haciendo educación, carreteras, medicina. Pero para eso tiene que haber una reforma fiscal, una reforma tributaria, y la OCDE tiene ahora un compromiso en avanzar en este ámbito. Hay muchos desafíos que tienen que ver con la sostenibilidad, tiene que ver con las transformaciones en el mundo del trabajo, tiene que ver cómo preparamos a nuestros jóvenes con el desarrollo de habilidades digitales, porque si no tenemos ingenieros, si no tenemos esas habilidades digitales nuevas que son las que demandan el nuevo empleo, ¿cómo vamos a poder emplear a estas nuevas personas? Pero empleo va a haber para todos. El problema es que tenemos que adaptar los modelos educativos
a esos nuevos trabajos que van a aparecer. Ya sabemos que el 70% de los chicos jóvenes que empiezan la primaria van a trabajar y van a estudiar en carreras que hoy día ni siquiera sabemos que existen. No sabemos lo que va a venir, pero todo eso tenemos que empezar a prepararnos. Y nosotros, como operadora de telecomunicaciones, estamos dispuestas a esa alianza con el sector público, con los gobiernos, pero también los gobiernos nos tienen que ver como un aliado natural para afrontar todos estos desafíos. Tenemos otros retos que tienen que ver con el marco laboral, que yo creo que es especialmente interesante en este momento. Bueno, quizás después en el turno de preguntas, Pablo, podemos seguir desarrollando todas estas ideas. Muchas gracias. Muchas gracias, Trinidad. Interesantísima la visión que planteas y tenemos que volver al tema de la infraestructura de conectividad en la siguiente intervención, cómo se generan las condiciones y las políticas públicas para avanzar en esa dirección y poder cerrar las brechas. Volveremos a ello. Diego, por favor, tu turno. Bueno, buenos días a todos. Un placer estar acá. Gracias por la invitación. Yo trabajo, me desempeño en la Unión Industrial Argentina, que tiene grandes, pequeñas y medianas empresas. Comparto lo que decían mis colegas del panel. Quiero complementar sobre todo dejando 3 ideas vinculadas a la cuestión de la digitalización y las disrupciones tecnológicas en esta 4ª revolución industrial que estamos viendo y que antes se describía muy bien Trinidad. Primer punto, y creo que esto es importante para América Latina, entender la heterogeneidad cuando analizamos el foco de la digitalización y la mejora de productividad y la industria 4.0. Es decir, las características de los países de América Latina son diferentes a los países desarrollados. Yo diría que hay 3 grandes segmentos de empresas para pensar las políticas y la agenda. Uno tiene que ver con la microempresa o el cuentapropismo, el trabajo unipersonal, que es muy importante y básicamente son segmentos productivos de muy, muy baja productividad que están muy conectarse con el mundo 4.0 y con la digitalización, que requieren un foco de análisis en particular. Cuando más nivel de subdesarrollo, más presencia de microempresas hay, y ahí es donde hay las mayores brechas de productividad. Y después está el universo de las pequeñas y medianas empresas que dialogan más con el mundo digital y que en muchos de sus casos son primer o segundo anillo de grandes empresas nacionales o internacionales, que ahí la agenda es otra. Entonces es muy heterogéneo la demografía empresarial, y uno lo puede pensar, para llevarlo más para que se entienda mejor, a que hay casi 3 siglos conviviendo en un mismo siglo. Si hay un mundo premecánico del siglo XIX, una muy, muy baja productividad en la región. Hay un mundo analógico con una base empresarial interesante que tiene que ver con las tecnologías de 1970 en adelante, electrónico. Y hay un mundo más reducido, yo diría que en el mejor de los casos, en países como Brasil, Argentina, México, Colombia, los que tienen más presencia industrial, el 20% de las empresas que están más conectados al siglo XXI y a la industria 4.0. Así que entender es que hay que escalonar las políticas públicas porque son segmentos de empresas y desafíos muy, muy, muy diferentes. Nosotros, por ejemplo, hicimos un trabajo con la CNI de Brasil para el Mercosur y estamos haciéndolo para Uruguay. Y la realidad es que la agenda, hay tecnologías de 2.0, que es el 50% de las empresas del Mercosur, y hay tecnologías 3.0 y 4.0 que están totalmente vinculados a la digitalización, que representa en el mejor de los casos el 30% de las empresas. Entonces, creo que la heterogeneidad es una característica muy importante, en particular de América Latina. Segundo punto que me gustaría destacar tiene que ver, la agenda de la tecnología y la digitalización básicamente es un instrumento para un objetivo fundamental, que es creo que es el segundo gran desafío de la región, que tiene que ver cómo mejoramos nuestra inserción internacional, cómo nuestras empresas se insertan mejor en las cadenas globales de valor en un mundo complejo, desafiante, en una etapa de la globalización, ¿no? Que requiere ser mucho más inteligentes y mucho más aprensivos con lo que está pasando. A mí me gusta dar un ejemplo que tiene que ver con el cacao, lo repetimos siempre. El mercado mundial, estamos en una zona del cacao y cafetero, espero que nos manden más café a Argentina, porque el café en Argentina es muy feo. Brasil nos manda a la Argentina 2 cosas, además de muy buenos autos: malos jugadores de fútbol y muy mal café. Así que esperemos que la región pueda abastecer de café más rico a la Argentina. Pero si uno ve el mercado de cacao, es un mercado de $5.000 millones de grano de cacao. Los principales jugadores del mundo en cacao son Nigeria, Costa de Marfil, Ghana y en la región Ecuador, con el 70-80% del mercado mundial de cacao, 70% del mercado.
Cuando uno va al mercado de golosinas o vinculados al chocolate, los principales jugadores son Alemania, Italia, en menor medida España, Bélgica, con el 70% del mercado. Está apareciendo China, que es un mercado de 25.000 millones de dólares. Es decir, la región tiene todavía un desafío de agregar valor a sus recursos naturales, y si no entra en el mundo 4.0, es decir, hoy cuando uno piensa en bienes, ya los bienes no están separados los bienes y los servicios. Los bienes y servicios están en... Dentro de los bienes ya hay servicios. El auto no es el auto tradicional mecánico con las llantas y la mecánica tradicional siderometalúrgica, sino que adentro está el Internet de las cosas, presta servicios. En el auto, el nuevo sector automotriz o el mundo aeronáutico, como decía el presidente Iberia, las tecnologías son totalmente disruptivas. Pero pasa también en los alimentos. En una golosina hoy hay servicios interactivos para que los niños puedan aprender con esa golosina. Es decir, hoy en el mundo de los smartphones, lee el código QR y a partir de eso puede tener algún tipo de conexión y educación en la propia golosina, incluso para las propiedades de la golosina, si tiene alimenticias y demás. Bueno, sin digitalización, avanzar para la región en las cadenas globales de valor va a ser imposible, y ahí creo que está el gran desafío de la agenda de políticas públicas. Y el tercer elemento, para complementar con el primero y el segundo, tiene que ver obviamente con cuáles son las políticas, ¿no? Dónde hay que focalizar, dado que la agenda es tan amplia, donde uno debería pensar para la región cuál es el rol del sector público y cuál es la articulación y la confianza y el diálogo permanente que tiene que tener con el sector privado. Y en nuestra encuesta salían 3 elementos. El primero tiene que ver obviamente con la inversión en infraestructura digital. Digo, hay un gran desafío y ahí el rol de las empresas grandes, transnacionales y el sector público es muy importante. Sin conectividad, cuando uno le pregunta a las empresas, 20% de las empresas, incluso en países como Brasil, dicen que hay un gran problema de conectividad y muy imposible avanzar en la agenda de digitalización, industria 4.0 con los servicios públicos vigentes, ¿no?, vinculados a estas nuevas tecnologías. Un segundo elemento, y creo que esto es característico de la región, si uno ve indicadores de desarrollo humano, claramente América Latina está muy por encima de África y tiene muchos países están en el ranking de los primeros 50 países. Pero si uno agarra un mapa de profundidad financiera y de crédito, en particular para las pymes, la región está peor en muchos casos que África subsahariana. Es decir, la profundidad financiera y el crédito, tanto para microemprendimientos como para pequeñas empresas, como para medianas empresas que quieran invertir en ciencia y tecnología, es muy, muy bajo. Si no hay un financiamiento que logre mejorar los horizontes de la inversión, cuando uno habla de digitalización y de productividad, está hablando de inversión en tecnología. Los horizontes de inversión no son de 1 o 2 años, son de 10 y 15 años, y amortizar esas inversiones cuesta tiempo en términos de rentabilidad, si no hay previsibilidad y seguridad. Porque si tampoco hay financiamiento a largo plazo, es muy difícil que hacia adentro de la empresa, con la cultura de la organización empresaria que tiene América Latina, se puedan hacer transformaciones sustanciales y estructurales. Y el tercer punto que se hizo acá tiene que ver con, yo diría y lo complemento con 2 elementos que tienen que ver con la formación. Uno tiene que ver obviamente con los recursos humanos y todo lo que tiene que ver con la agenda de formación, pero también hay un gran desafío hacia adentro de la empresa, ¿no?, desde el punto de vista de la cultura de la organización empresarial. Creo que hay todo un trabajo de formación de las empresas, de los directores, para poder dialogar con estas nuevas tecnologías. Les doy un dato que a mí me llama la atención, que también sale de esta encuesta. En Brasil y Argentina sale que el 75% del dueño de las empresas, el dueño, 75%, el dueño o algún director de una empresa mediana o pequeña está directamente vinculado a la gestión de crédito de la empresa y a la coyuntura y al día a día. Y cuando le preguntan cuánto tiempo le dedican a los temas estratégicos, de largo plazo, de disrupciones tecnológicas, de las formas de producir, de cómo ganar nichos de mercado en esta lógica donde los costos de transacción son más bajos y uno tiene más oportunidades, dicen que a lo sumo pueden dedicarle 5% de su tiempo, porque están todo el tiempo en la agenda de la coyuntura, algo que tenía que hacer un gerente o un jefe o un operario, está directamente el dueño. Entonces creo que aquí es necesario recrear las condiciones, y en América Latina este es el gran desafío, para salir del corto plazo y entender que a veces lo urgente no es lo importante es la innovación, la tecnología, el gran desafío que tiene la región. Se invierte muy poco en investigación y desarrollo, muy, muy poco, menos del 0,5% del PBI,
cuando cualquier país desarrollado está arriba del 2% y los países que mejor le van están arriba del 4% del PBI. Y para que el sector privado invierta más en innovación y sobre todo en ciencia y tecnología, la clave es tener una mirada un poco más de largo plazo, y eso creo que es el gran desafío que tenemos. Muchas gracias, Diego. Interesantísimas las reflexiones y la mirada desde la experiencia vuestra en Argentina. Muy valioso. Tenemos muy poquito tiempo, estamos mal con la agenda, así que vamos a ir muy rápido. Yo tenía algunas preguntas más específicas que hacer. Yo les voy a hacer las preguntas, les voy a dar 2 minutos a cada uno y les pido también que hagan un cierre de las ideas fuerzas que cada uno de ustedes quiere dejar en la audiencia. En el caso de Iberia es un verdadero puente entre Europa y América Latina, ¿no? El mercado en español para Iberia es un mercado relevante, ¿no? ¿Cómo ves tú? Y te voy a hacer 2 preguntas que están no muy... No sé cómo las vas a gestionar para poderlas contestar. La primera que te quería hacer tiene que ver con el valor del idioma español en este contexto de la transformación digital. ¿Cómo lo ve una empresa como Iberia, ¿no? Una empresa para la cual su mercado en español es un mercado muy significativo, me imagino que será el más importante. ¿Cómo ve ese valor del español en este contexto de la construcción de un mercado digital o un mercado más integrado en el ámbito iberoamericano? Y vinculado a ello, ¿no? Al ser una empresa europea que trabaja, que atiende en América Latina, el tema de la protección de datos, sobre todo asociado a las regulaciones que se han definido en la Unión Europea en los últimos años, creo que es un desafío interesante. Yo no sé si nos puedes hacer una reflexión muy rápida sobre ambos elementos y también si tienes algún mensaje final que quieras transmitirnos para ya ir cerrando. 2 minutos cada uno, nos vamos a pasar un poquito más, no me miren feo desde la organización, pero bueno, empezamos tarde y no fue culpa nuestra. Bueno, yo soy muy breve. A ver, yo creo que 577 creo que son billones de hispanohablantes es una oportunidad, desde luego, que tenemos. Es verdad que hay que particularizar pues cada idioma, pero dentro de que tenemos un vínculo común y yo creo que una fortaleza. Nosotros, por ejemplo, en Iberia estamos potenciando mucho pues el tema de la voz, de las búsquedas por voz. Comentábamos antes el número de búsquedas de Google, comentaba Trinidad. Pues tengo entendido que más del 20% son ya búsquedas de voz. Entonces, nosotros, por ejemplo, en Iberia consideramos que la voz es una forma, por ejemplo, de alcanzar la digitalización pues a personas, por ejemplo, senior, que les está permitiendo acceder pues a un mundo que de otra manera no pueden acceder. En cuanto al tema de la protección de datos, en Europa tenemos ahora una ley, que es lo que llamamos el GDPR, que precisamente consiste en que el cliente es dueño de sus datos y de lo que se hace con ellos. Yo creo que es algo que es totalmente exportable a América Latina y para nosotros está suponiendo una oportunidad porque supone que podemos, con toda la información que tenemos de los clientes y sabiendo lo que ellos quieren poner en común con nosotros, pues podemos particularizar las ofertas y cómo nos comunicamos con ellos, y eso nos está dando una ventaja porque al final te diriges al cliente en lo que él realmente te está requiriendo. Y nada, yo para finalizar, pues yo creo que un mensaje de optimismo. Yo creo que, como decía al principio, yo creo que se tienen las infraestructuras, es cierto que hay que seguir desarrollándola, que es una región que tiene alto potencial y que lo que tenemos que seguir es creyendo que la digitalización va a llegar, queramos o no, y cómo hacemos que esto cale en el tejido productivo para ser cada día mejores. Muchas gracias. Guillermo, vamos un poco al tema de formación de recursos humanos. Ese es un tema, sin duda, un desafío central, ¿no? En el que va un rezago significativo. Parte de esa formación tiene que hacerse al interior de la empresa, están cambiando los perfiles. ¿Cómo crees tú que se puede abordar ese desafío desde el sector privado en colaboración obviamente con las autoridades y con los gobiernos? Pues al final el sector privado, a través de sus empresarios, son los responsables de desarrollar el recurso humano, de desarrollar esta oportunidad de la industria digital. ¿Verdad? Que somos nosotros los interesados en determinar cómo podrá desarrollarse esta industria en cada país. Y le voy a dar un ejemplo de cómo se ha hecho recientemente. En el sector de exportadores, o en la gremial de exportadores, se identificó la oportunidad para que el sector de call centers pudiera crecer. La amenaza era que no había suficiente recurso en inglés, ¿verdad? Entonces se creó, a través de sus empresas asociadas, una metodología que se llamaba el Finishing School de inglés,
que la intención era realmente entender cómo pudiéramos acelerar los procesos educativos para que una persona aprendiera inglés en el menor tiempo posible, que al final no es una ciencia nuclear aprenderlo, es solo la metodología, que es lo importante. Y de hecho fue muy exitoso, ya hemos grabado más o menos 3.500 personas y la idea no es que la gremial de exportadores lo masifique, pero ahora hizo un partnership con el INTECAP, que es como un instituto público-privado en el cual ellos se encargarán en masificar, digamos, el tema del inglés. Creo que el siguiente paso, que la verdad que nos tiene muy emocionados, es lo que le llamamos el paquete de empleabilidad para la transformación digital. Lo que queremos es convencer al sector educativo, ¿verdad? Que básicamente en los últimos 2 o 3 años del colegio podamos capacitar a los estudiantes, bueno, primero a los maestros y después a los estudiantes, para poder enseñar temas relacionados a la digitalización, ¿verdad? Desde la programación, el inglés de nuevo y todas las capacidades que se necesiten para prepararnos para esa oportunidad que describí anteriormente, ¿verdad? Que verdaderamente Guatemala y toda la región tiene para concluir una gran oportunidad y la tenemos que tomar. Así como perdimos o no pudimos desarrollar adecuadamente la industria de call centers, esta es una industria de mucho futuro que tenemos que enfocarnos para poder desarrollar como país. Muchas gracias. Trinidad, tú ya lo mencionaste de alguna manera en tu intervención anterior, pero evidentemente no hay economía digital sin infraestructura de conectividad, ¿no? Que es el core business de Telefónica, tiene que ver con aquello, con conectar, con desarrollar infraestructura que permite que las personas se comuniquen y que las empresas también puedan avanzar hacia esta transformación, ¿no? Si tú pudieras resumir, ¿cuáles son los desafíos fundamentales que ves desde Telefónica en ese ámbito? ¿Cómo acelerar el cierre de la brecha y cómo lograr desarrollar una infraestructura de conectividad que sea efectivamente un trampolín para la transformación productiva? Si quisieras mencionar en este encuentro empresarial, ¿cuáles son esas tareas? Porque creo que el desafío de la infraestructura no es de telecomunicaciones, es para todos, es para toda la sociedad y es para todo el tejido empresarial, por cierto. Entonces, yo espero que seamos todos aliados en esa tarea, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mirada tuya desde Telefónica respecto de cómo enfocar esa tarea en lo más inmediato? Sí, de alguna manera lo he mencionado en mi intervención anterior, y es que tenemos que buscar soluciones imaginativas, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista tecnológico. Nosotros hemos ensayado a través de este proyecto piloto en el Perú un modelo de economía colaborativa, que es con un modelo de red abierta, más flexible en zonas de baja densidad y utilizando una conexión móvil que es mucho más barata. Y ese nuevo modelo lo hemos hecho con un acuerdo con Facebook, con los bancos de desarrollo y con las operadoras locales. Lo estamos desarrollando en zonas rurales muy apartadas. Es verdad que esto tiene que ser en zonas de baja densidad de población, pero en el fondo son ese 43% de la población que no tiene acceso a Internet y que puede tenerlo. Por tanto, soluciones imaginativas puede ser una de las soluciones que tengamos que empezar a dar. Fomento de la innovación con creando un ecosistema digital abierto que permita que haya más inversión, pero que también haya más promoción de la innovación. Nosotros tenemos los proyectos de Open Future, de Guaira, que están funcionando muy bien y que están sirviendo para hacer ese fomento y ese impulso de la innovación que tan necesario es. Pero me vas a permitir, ya que estamos en el cierre, mencionar algo que para mí también es importante. Antes hablábamos de los retos que tienen los estados. Yo creo que tenemos que avanzar hacia un nuevo pacto digital, un nuevo contrato social, Pablo, y voy a ser más política que tecnológica aquí. Yo creo que los gobiernos tienen que afrontar algunos desafíos, como tienen que ver cómo se mantiene la soberanía de los estados en un espacio global y sin fronteras, que es lo que nos ofrece el espacio digital. Cómo se mantiene la seguridad de los estados. Todos hemos visto cómo WhatsApp se ha negado, incluso para luchar contra el crimen organizado, se ha negado a desencriptar los mensajes. ¿Cómo conseguimos asegurar la seguridad de nuestros ciudadanos?
¿Cómo conseguimos luchar contra la ciberseguridad? ¿Cómo conseguimos defender los derechos de los ciudadanos tras el impacto de las nuevas tecnologías, la privacidad, la transparencia, el uso de los datos? ¿Cómo nos aseguramos? Tenemos que hacer ese pacto, en el nuevo pacto en el ámbito digital. Y sobre todo, como última reflexión, ¿cómo conseguimos recuperar la confianza de la democracia? En la democracia con lo que está pasando en nuestras sociedades, no solamente en América Latina, también en Europa. ¿Cómo conseguimos recuperar la confianza en la democracia con la utilización de las plataformas de la información donde tan fácil es manipular y provocar la fake news? Todos esos son desafíos muy importantes que ya están ocurriendo, que no podemos esperar a que pensar que esto viene en el futuro, sino que eso está en el presente. Esos son desafíos que tienen que abordar los estados. Nosotros estamos dispuestos, como operadora, a trabajar con los gobiernos, pero, insisto, a través de ese pacto en el ámbito digital y a través de una alianza público-privada donde todos seamos conscientes de la responsabilidad que tenemos, de los desafíos que tenemos por delante.